El asfalto no posee alma, pero tiene memoria, una memoria líquida y oscura que se alimenta de los lamentos de quienes nunca llegaron a su destino. Y en ninguna parte esa memoria es más voraz que en la carretera del luto. Imagina por un momento que conduces en la profundidad de una madrugada sin luna, donde la neblina se arrastra sobre el pavimento como un sudario húmedo que intenta asfixiar los faros de tu vehículo. El motor emite un ronquido rítmico, casi hipnótico, y el calor de la calefacción crea una burbuja de falsa seguridad frente al frío cortante que aguarda al otro lado del cristal. De pronto, en el límite difuso donde las luces de posición pierden su batalla contra las sombras, vislumbras algo que desafía la lógica del paisaje nocturno. No es un animal, no es un reflejo de los postes de luz, sino una figura esbelta, estática, vestida con un blanco que no pertenece a este mundo, un blanco que resplandece con la palidez de los huesos lavados por la lluvia. Es una mujer, una novia cuyo velo se agita no por el viento, sino por una energía gélida que emana de su propia tragedia. Este es el primer contacto, el gancho que detiene el corazón de los viajeros desprevenidos, el inicio de una pesadilla que se ha repetido durante décadas en este tramo maldito de asfalto. Las leyendas urbanas suelen ser ecos distorsionados de verdades demasiado dolorosas para ser narradas de forma directa, pero las novias de la carretera del luto son algo más que simples cuentos de fogata. Son manifestaciones físicas de un trauma colectivo, entidades que han quedado ancladas a la geografía del dolor. No hablamos de una sola mujer, sino de una legión de almas en pena que comparten un mismo estigma, el velo manchado de sangre. Se dice que en cada curva peligrosa, en cada barranco donde los guardarraíles están retorcidos y oxidados, aguarda una de ellas. Sus historias varían en los detalles, pero el núcleo es idéntico. Eran mujeres jóvenes, llenas de esperanza, que viajaban hacia su felicidad definitiva solo para encontrar una muerte violenta, repentina y absoluta. Ahora, en lugar de marchar hacia la luz, patrullan las sombras del camino, buscando un consuelo que el más allá les ha negado, o quizás buscando arrastrar a los vivos hacia ese mismo vacío que ellas habitan. El segundo gancho de esta historia es la recurrencia. No es un fenómeno aislado, es una epidemia espectral que ha sido documentada por camioneros, patrullas de policía y viajeros solitarios que, tras sobrevivir al encuentro, nunca volvieron a ser los mismos, condenados a mirar siempre por el espejo retrovisor, con la certeza de que algo los observa desde la oscuridad del asiento trasero. Para entender el fenómeno, debemos contextualizar la carretera del luto. No se trata de una autopista moderna y bien iluminada, sino de una lengua de brea vieja que serpentea a través de una orografía hostil, flanqueada por pinos centenarios cuyas ramas parecen garras que intentan alcanzar el techo de los autos. El escenario es un desierto de civilización, donde las señales de radio se pierden en estática y los teléfonos celulares se convierten en ladrillos inútiles. Es aquí donde el conflicto entre lo racional y lo sobrenatural cobra vida. El problema no es solo la aparición visual, sino el efecto físico que estas entidades ejercen sobre el entorno. El aire se vuelve denso, cargado de una humedad que huele a azahar podrido y a gasolina quemada. El conflicto surge cuando el conductor, atrapado entre el instinto de huida y la curiosidad mórbida, decide frenar, o peor aún, permite que la novia suba al coche. Los registros de accidentes en este tramo muestran un patrón inquietante. Vehículos que se salen del camino sin que existan huellas de frenada. Conductores hallados en estado de catatonia con el cabello encanecido de la noche a la mañana. Y siempre,
sin excepción, el rastro de una sustancia viscosa y oscura en el asiento del copiloto que, tras ser analizada, resulta ser sangre humana de un tipo que no coincide con la de ninguna víctima conocida. ¿Por qué estas novias están atrapadas en un bucle eterno de agonía? ¿Qué es lo que realmente quieren cuando señalan hacia la curva siguiente con dedos largos y pálidos? Estas son las incógnitas que mantienen la curiosidad activa y el pulso acelerado. El desarrollo de este horror escalado nos lleva a las entrañas de la narrativa. Tomemos como ejemplo el caso de Elena, la más famosa de estas apariciones. Se cuenta que en 1964, Elena iba camino a su boda en un pueblo cercano. El coche en el que viajaba, un elegante sedán negro, fue embestido por un camión de carga que perdió los frenos en la infame curva del Suspiro. El impacto fue tan brutal que el vestido de seda blanca de Elena se fundió con el metal y su propia piel, quedando impregnado de una mezcla de aceite de motor y sangre arterial. Murió al instante, pero su voluntad de llegar al altar era tan poderosa que su espíritu se negó a abandonar la carretera. Desde entonces, cada 10 de mayo, la fecha de su boda fallida, Elena se manifiesta con una claridad aterradora. Los testigos describen que no camina, sino que flota a unos pocos centímetros del asfalto y que su velo, lejos de ser una tela etérea, parece estar hecho de humo y coágulos, moviéndose con una pesadez antinatural. El patrón de interrupción en esta narrativa ocurre cuando nos damos cuenta de que el peligro no reside solo en verlas, sino en lo que ocurre si ignoras su advertencia. Porque según los testimonios más oscuros, estas novias no siempre aparecen para causar daño, sino para advertir sobre un peligro inminente que ellas mismas vivieron. Sin embargo, el precio de su advertencia es la cordura. Al mirar fijamente a través de los encajes rotos de sus velos, el conductor no ve ojos, sino 2 cuencas infinitas que contienen el frío del espacio exterior y el eco de un grito que nunca terminó de salir de su garganta. Es un reenganche emocional. No es solo miedo a la muerte, es miedo a la eternidad de la soledad. Si alguna vez te encuentras en esa carretera y sientes que el habitáculo de tu coche se enfría de repente, aunque tengas la calefacción al máximo y empiezas a percibir el sutil pero inconfundible aroma de los lirios de cementerio, debes saber que ella ya está allí. No importa que las puertas estén cerradas con seguro, porque para los espectros de la carretera del luto, el metal y el cristal son tan permeables como el aliento de los vivos. La progresión del terror se intensifica cuando exploramos la fisicalidad de estas entidades. A diferencia de otros fantasmas que son meras proyecciones de luz, las novias del luto tienen una presencia táctil. Hay relatos de hombres que, movidos por una mezcla de caballerosidad y estupor, han bajado del coche para ofrecer ayuda a la mujer que llora al borde del camino. Al acercarse, descubren que el llanto no suena humano, sino como el viento silbando a través de una flauta de hueso. Cuando tocan su hombro, el tejido del vestido se deshace bajo sus dedos como ceniza húmeda, y la piel que tocan no es suave, sino gélida como el hielo industrial, dejando quemaduras por frío en las palmas de las manos. Este es el momento en que el clímax de la primera fase se revela. El encuentro no es una casualidad, es una caza. La carretera es su territorio, un altar de asfalto donde sacrifican la tranquilidad de los vivos para alimentar su propia permanencia en este plano. La gran revelación es que cada vez que una novia se aparece, el velo está un poco más manchado, un poco más pesado, porque cada alma que logran perturbar añade una capa de oscuridad a su vestidura eterna. El bucle se cierra con la conclusión de que no hay escapatoria sencilla una vez que has entrado en el dominio de las novias del luto. No basta con acelerar.
porque ellas pueden aparecer en el espejo retrovisor, sentadas en el asiento de atrás, observándote con una fijeza que paraliza los músculos. El payoff final de esta primera parte es la comprensión de que la carretera del luto no es solo un lugar físico, sino un estado mental. Una vez que conoces su existencia, cada vez que conduzcas de noche por cualquier carretera solitaria, el recuerdo de estas mujeres de blanco, con sus velos empapados en la esencia de su propio fin, te perseguirá. La estructura de la realidad se ha agrietado para ti, y ahora sabes que detrás de la niebla hay algo que espera pacientemente a que un conductor cometa el error de mirar donde no debe. Las novias de la carretera del luto son el recordatorio de que las promesas rotas de amor y vida pueden transformarse en una sed de venganza que sobrevive a los siglos, convirtiendo un simple trayecto en un descenso a los infiernos. La densidad de los detalles es abrumadora. Consideremos el encaje del velo de estas apariciones. No es un tejido industrial, sino un intrincado patrón de desolación. Algunos dicen que si miras lo suficientemente cerca, puedes ver en el bordado las caras de todos aquellos que han muerto en la carretera después de verla. Es un mapa de la tragedia, una red de hilos que conectan este mundo con el siguiente. El sonido que producen al moverse es otro detalle que hiela la sangre. No es el crujir de la ropa, sino un siseo constante, como si el propio aire se estuviera rasgando a su paso. Y luego están las manchas. No es sangre fresca, roja y brillante, sino una sustancia ennegrecida por el tiempo, una costra que parece palpitar levemente con el ritmo de un corazón que ya no late. Estas manchas de sangre en el velo son los sellos de su condena, cada una representando un segundo de agonía antes del impacto final que las arrebató del mundo de los vivos. En esta primera etapa de nuestra exploración sobre las novias de la carretera del luto, hemos establecido la base de un horror que es tanto geográfico como espiritual. Hemos visto cómo la calma de un viaje nocturno puede romperse en 1000 pedazos por la visión de una mujer de blanco. Hemos sentido el frío, el olor a descomposición floral y la parálisis del terror puro. Pero esto es solo el comienzo. Las preguntas quedan suspendidas en el aire viciado de la carretera. ¿Cuál es el origen exacto de la primera novia? ¿Existe un ritual para evitar su abrazo mortal? ¿O estamos todos condenados a ser sus invitados en este banquete de sombras? El misterio se profundiza y la curiosidad se convierte en una necesidad imperiosa de saber más, de entender por qué el velo sigue manchándose después de tantos años. Si alguna vez te encuentras manejando solo y notas que el radio de tu coche empieza a emitir un zumbido que se asemeja a una marcha nupcial distorsionada, no cambies de estación. No intentes apagarlo. Escucha con atención, porque entre la estática podrías oír el susurro de un nombre que suena sospechosamente al tuyo. Las novias de la carretera del luto ya han fijado su mirada en ti, y este viaje apenas ha comenzado. Prepárate, ajusta el cinturón de seguridad y mantén los ojos en el camino, aunque sientas que algo frío y húmedo acaba de rozar tu cuello desde la penumbra del asiento trasero. Esta historia continuará, porque el asfalto siempre tiene más que contar, y la sangre en el velo nunca termina de secarse. Ahora dime, ¿estás listo para descubrir qué sucede cuando la novia decide que tú eres el padrino de su boda eterna? Mantente atento a la segunda parte de este relato, donde descenderemos aún más en los archivos olvidados de la carretera del luto y conoceremos los nombres de aquellas que esperan en la siguiente curva. El asfalto de la carretera del luto no es simplemente una superficie inerte de brea y piedra triturada, sino que se comporta como un organismo vivo, una lengua negra y rugosa que deglute los años y las esperanzas de quienes se atreven a transitarla cuando el sol ha sido devorado por el horizonte.
En esta segunda etapa de nuestra incursión por los senderos de la desesperación, la atmósfera se vuelve densa, casi sólida, impregnada de un olor que oscila entre las flores de azahar en descomposición y el aroma metálico, punzante y cálido de la sangre que acaba de brotar de una herida abierta. No se trata solo de apariciones fortuitas, sino de una arquitectura del terror construida sobre cimientos de promesas rotas y vestidos que, en lugar de simbolizar la pureza de una unión eterna, se han convertido en sudarios empapados en el fluido vital de las inocentes. Las sombras que se proyectan sobre las cunetas no obedecen a las leyes de la física óptica, pues se alargan y se retuercen buscando el contacto con el metal de los vehículos, como si los espectros de las novias buscaran desesperadamente un cuerpo sólido al cual aferrarse para escapar de su condena eterna. Cada kilómetro avanzado es un descenso más profundo hacia una psique colectiva fracturada, donde el eco de las campanas de boda se mezcla con el chirrido de los neumáticos, frenando en seco ante una visión que desafía cualquier lógica racional. La figura que se materializa en el kilómetro 73, conocida popularmente como la novia de la curva del suspiro, ha dejado de ser un rumor para convertirse en una constante aterradora para los transportistas que cruzan el país de costa a costa. Aquellos que han tenido la desgracia de verla de cerca describen un detalle que a menudo se escapa en los relatos superficiales. El velo no flota con el viento, sino que se agita pesadamente, como si estuviera saturado de un líquido viscoso que nunca termina de secarse. Al acercarse, los testigos informan que la tela, una vez encaje fino de Bruselas, presenta manchas de un rojo tan intenso que parece brillar en la oscuridad total del páramo. No es una sangre vieja y costrosa, sino un carmesí vibrante que gotea rítmicamente sobre el pavimento, produciendo un sonido sordo, un ploc constante que resuena en los oídos de los conductores incluso después de que la radio del coche ha dejado de emitir más que estática blanca. Este fenómeno, que algunos investigadores de lo paranormal han denominado la hemorragia espectral, sugiere que la entidad no está simplemente recordando su muerte, sino que está atrapada en un bucle fisiológico de agonía eterna, reviviendo el momento exacto en que el parabrisas de su coche nupcial se convirtió en una lluvia de diamantes letales que perforaron su piel de porcelana. El conflicto se intensifica cuando comprendemos que estas entidades no son pasivas. Existe una voluntad maligna, o quizás una desesperación extrema, que las impulsa a interactuar con el mundo de los vivos de una manera agresiva y física. Se han reportado casos documentados de camiones de 18 ruedas cuyos cristales laterales han sido encontrados con marcas de manos pequeñas, perfectas, grabadas no por fuera sino por dentro del cristal, acompañadas de restos de seda y restos biológicos que los laboratorios de criminalística no logran identificar plenamente, catalogándolos simplemente como materia orgánica antigua con trazas de formaldehído. Esto abre un interrogante perturbador. ¿Están estas novias buscando un sustituto para el esposo que nunca llegó al altar, o están intentando arrastrar a los vivos hacia la misma dimensión de grisura y frío en la que ellas habitan? La tensión en la carretera aumenta a medida que el reloj marca las 3 de la mañana, la hora del muerto, cuando el aire se vuelve tan gélido que el aliento de los conductores se congela en el aire, formando pequeñas nubes que parecen tomar formas de rostros angustiados antes de disiparse. Es necesario profundizar en la historia de Estela, la novia cuya tragedia ocurrió en 1954 y que se considera la matriarca de esta procesión espectral. Su vestido,
Originalmente un diseño de alta costura traído de París para una boda que uniría a dos de las familias más poderosas de la región, se ha transformado a lo largo de las décadas. En las descripciones más recientes, el encaje parece haberse fusionado con su propia carne, creando una amalgama grotesca donde no se sabe dónde termina la tela y dónde empieza la piel pálida y amoratada. Estela no se limita a aparecer al borde del camino. Ella tiene la capacidad de manifestarse en el asiento del copiloto de manera instantánea. Los conductores relatan que el primer indicio de su presencia es un cambio brusco en el olor del habitáculo. El aroma del pino sintético del ambientador es reemplazado por el hedor asfixiante de la tierra húmeda de un cementerio recién excavado. Luego, el peso. El vehículo se inclina ligeramente hacia la derecha, como si un pasajero de gran tonelaje se hubiera sentado de golpe, aunque la figura de Estela se vea etérea y frágil. Ella no habla, pero el sonido de su llanto, un sollozo seco que parece provenir de una garganta llena de arena, se filtra a través de los altavoces de la radio, anulando cualquier música o voz humana. El desarrollo de esta pesadilla se escala cuando los conductores, presas del pánico, intentan acelerar. La carretera del luto parece entonces estirarse infinitamente. El cuentakilómetros marca velocidades suicidas, pero el paisaje, los mismos árboles retorcidos, las mismas vallas de seguridad oxidadas, permanece estático, como si el coche estuviera corriendo sobre una cinta de correr, diseñada por un arquitecto demente. Es en este punto de reengajamiento, con el horror más puro, donde la realidad se fractura por completo. El conductor mira por el espejo retrovisor y no ve la carretera que deja atrás, sino un altar oscuro, un pasillo de iglesia interminable donde cientos de velas negras iluminan el camino hacia un abismo. Las novias de la carretera no están solas. Son escoltadas por sombras sin rostro, figuras que visten trajes de gala deshilachados, los invitados de una boda que nunca terminó y que ahora exigen su banquete de carne y miedo. El clímax de estos encuentros suele ocurrir cuando la novia del velo manchado de sangre extiende una mano hacia el volante. Sus dedos son largos, con uñas pintadas de un rojo que se confunde con la sangre que emana de sus cutículas arrancadas. Y su tacto no es frío, sino un calor abrasador, como si estuviera hecha de brasas que se niegan a apagarse. La progresión de estas manifestaciones sigue un patrón que interrumpe cualquier intento de habituación. Justo cuando el conductor cree que puede ignorar la aparición, manteniendo la vista fija en el asfalto, un golpe seco suena en el techo del vehículo. No es una rama ni una piedra, es el sonido de un cuerpo cayendo sobre el metal. El techo se abolla hacia adentro, revelando la silueta de alguien que se arrastra sobre la cabeza del conductor. El velo, empapado y pesado, cuelga por encima del parabrisas, bloqueando la visión del camino. Los limpiaparabrisas intentan desesperadamente despejar la tela, pero solo logran extender la sangre y el moco por todo el cristal, creando un filtro de color escarlata a través del cual el mundo exterior parece una película de terror rodada en un matadero. La desesperación alcanza su punto álgido cuando el motor empieza a fallar, tosiendo y escupiendo humo negro, mientras las luces delanteras parpadean al ritmo de un corazón que está a punto de detenerse por el terror. En este escenario de caos sensorial surge la leyenda de la dote de sangre. Se dice que cada novia que vaga por la carretera necesita recolectar una cantidad específica de fluido vital para poder, finalmente, cruzar al otro lado. Sus velos actúan como esponjas metafísicas que absorben no solo la sangre de los accidentes que ellas mismas provocan, sino también el miedo ciego que emana de los poros de sus víctimas.
Este miedo es su combustible, lo que les permite mantener su forma física en nuestro plano. Un camionero veterano que afirma haber sobrevivido a 3 encuentros directos, sostiene que la única forma de que te dejen pasar es no mostrar ninguna emoción, tratar el encuentro como un trámite burocrático con la muerte, aunque por dentro tus nervios se estén deshaciendo como papel quemado. Sin embargo, ¿quién puede permanecer impasible cuando una mujer vestida de novia, con la mandíbula inferior colgando de un solo tendón y los ojos reemplazados por 2 pozos de oscuridad absoluta, te implora que la lleves a la iglesia más cercana? El entorno geográfico de la carretera del luto también juega un papel crucial en esta densidad del horror. No es un terreno llano y despejado, sino un laberinto de desfiladeros y puentes de hormigón que parecen gemir bajo el peso de los pecados que han presenciado. Bajo estos puentes, donde la luz del sol nunca penetra del todo, se dice que las novias se reúnen en una suerte de aquelarre nupcial, remendando sus vestidos con hilos de seda de araña y compartiendo las historias de los hombres que han llevado a la locura. Los restos de los vehículos accidentados, acumulados en el fondo de los barrancos, sirven como monumentos a su poder. Metal retorcido que ahora es el hogar de serpientes y sombras. Cada uno de esos coches contiene una reliquia, un anillo de compromiso, un ramo de flores secas, una fotografía rasgada, objetos que actúan como anclas para los espíritus, impidiéndoles abandonar la carretera incluso si lo desearan. La revelación más perturbadora que surge en este nivel de la narrativa es que las manchas de sangre en los velos no son estáticas. Algunos testigos aseguran que las manchas se mueven formando patrones, palabras o mapas que indican la ubicación de la próxima tragedia. Es una cartografía del dolor que se reescribe noche tras noche. Un investigador local de mitos urbanos desapareció hace 2 años después de afirmar que había descifrado el patrón en el velo de la novia del kilómetro 90. En sus últimas notas, escritas con una caligrafía temblorosa, mencionaba que los velos no están manchados con la sangre de las novias, sino con la sangre de los descendientes de aquellos que las abandonaron o que fueron responsables indirectos de sus muertes. Es una venganza transgeneracional, una deuda de sangre que se cobra sobre el asfalto frío, afectando a conductores que no tienen ni idea de que sus antepasados plantaron la semilla de su propia destrucción décadas atrás. Al llegar a este punto, el lector o el oyente debe comprender que no estamos ante una simple historia de fantasmas, sino ante una herida abierta en el tejido de la realidad. La carretera del luto es un recordatorio constante de que lo que se deja sin resolver en la vida, lo que se rompe con violencia y traición, no desaparece simplemente, se queda allí, esperando en la oscuridad, vestida de gala y manchada de pecado. La tensión no se resuelve, se acumula como la presión de vapor en una caldera a punto de estallar. Cada palabra, cada descripción de la seda podrida y el olor a óxido es un paso más hacia un final que se niega a llegar. Un bucle de terror que se expande para envolver a cualquiera que escuche este relato. Las novias están mirando, sus velos se agitan incluso en la ausencia total de viento, y la carretera sigue adelante, reclamando más kilómetros, más víctimas y más sangre para teñir la blancura perdida de su eterno día de bodas. Mientras la noche se vuelve más profunda, la pregunta que queda flotando en el aire, tan pesada como el velo de Estela, es ¿qué sucede cuando una de estas novias decide que ya no quiere estar en la carretera, sino que quiere entrar en tu hogar, en tus sueños, en la seguridad de tu cama? El asfalto es solo el principio.
El verdadero horror es la persistencia de su memoria y la capacidad de su dolor para trascender los límites físicos. El payoff de este viaje por el luto y la sangre no es la salvación, sino el reconocimiento de que todos, de alguna manera, somos pasajeros en esa ruta y que en cualquier momento, al mirar por el espejo retrovisor de nuestras propias vidas, podríamos ver ese encaje blanco y rojo asomándose desde el asiento de atrás, esperando el momento exacto para susurrarnos al oído que la ceremonia está a punto de comenzar. Mantente atento, no apartes la vista del camino, y por nada del mundo te detengas a recoger a nadie, por más que su llanto rompa tu corazón, porque lo que hay bajo ese velo no es una mujer, sino el vacío hambriento de una eternidad sin amor. Prepárate para la tercera y última parte, donde descubriremos el origen último de la maldición y el destino final de aquellos que intentaron desafiar a las novias de la carretera del luto. No cierres los ojos, el final está más cerca de lo que crees. El asfalto gime bajo el peso de los pecados que nadie se atrevió a confesar. Y en este tramo final, donde la realidad se deshilacha como la seda podrida de un ajuar abandonado en un sótano húmedo, la carretera del luto revela su verdadera y espantosa fisonomía. No es solo un camino de brea y piedra, es una arteria abierta que bombea una mezcla de aceite de motor y sangre coagulada a través del corazón de un paisaje que Dios olvidó hace siglos. El aire en el kilómetro 66 no es aire, es una sopa espesa de remordimientos y gas de pantano que se cuela por las rendijas de cualquier vehículo, reclamando el oxígeno de los vivos para alimentar el pulmón de los muertos. Aquí, el silencio no existe. Lo que se escucha es un zumbido constante, un coro de 1000 voces femeninas que no cantan, sino que exhalan un estertor eterno. Un siseo que imita el roce de los vestidos de novia contra la grava del arcén. Las luces de los faros parecen acobardarse, retrocediendo ante una oscuridad que tiene densidad física, una negrura que se pega a la piel y que huele a flores marchitas y a carne quemada en el altar del desamor. Cada bache es una herida, cada curva es una soga que se aprieta, y para el viajero que ha cometido el error de llegar a este punto, la esperanza ya no es una opción, sino un recuerdo cruel que se desvanece en el espejo retrovisor, donde ya no se refleja la carretera, sino el abismo que viene a reclamar su cuota. El conflicto ha dejado de ser una simple cuestión de supervivencia para convertirse en una lucha por la integridad del alma. Pues las novias de la carretera del luto no buscan simplemente la muerte de quienes cruzan sus dominios, sino la asimilación total de su sufrimiento. El problema radica en que estas entidades no son fantasmas individuales, sino una conciencia colectiva de traición y agonía, una amalgama de novias que fueron abandonadas, asesinadas o accidentadas en el día más importante de sus vidas y que ahora forman una entidad única, una colmena de encaje y resentimiento. La tensión se vuelve insoportable cuando el motor del coche empieza a fallar, no por una falla mecánica, sino porque la carretera misma está absorbiendo la energía vital de la máquina, transformando el acero en algo blando y orgánico que late bajo los pies del conductor. Las sombras en los márgenes de la vía ya no se quedan quietas, se retuercen, se alargan y se entrelazan, formando una barrera infranqueable de figuras blancas que parecen flotar sobre el suelo manchado de aceite. Cada una de estas figuras sostiene un ramo de rosas negras cuyas espinas gotean un líquido espeso y oscuro, y sus ojos, ocultos tras velos que parecen hechos de telarañas y humo, brillan con una luz fría e inhumana que promete un dolor que no termina con el cese de los latidos. ¿Por qué se detienen siempre en este punto exacto? ¿Qué es lo que realmente buscan bajo el resplandor de la luna muerta?
Los bucles de misterio se cierran sobre el espectador como una soga de seda. Se dice que en el centro de esta maldición yace la novia primordial, la primera que derramó su sangre sobre la tierra antes de que el asfalto fuera siquiera una idea, una mujer cuya traición fue tan vasta que agrietó la realidad misma. El desarrollo de esta pesadilla escala cuando el conductor, atrapado en el habitáculo que ahora parece un ataúd de metal, observa cómo el parabrisas comienza a llenarse de huellas de manos pequeñas y pálidas, manos que dejan un rastro de escarcha y sangre. Las puertas se bloquean solas, los cristales vibran con el grito sónico de las damas de honor espectrales, y la radio, que antes emitía estática, ahora reproduce una marcha nupcial deformada, ralentizada hasta que cada nota parece un martillazo en el cráneo. No hay escape hacia adelante ni hacia atrás, porque el tiempo se ha curvado sobre sí mismo, creando un ciclo infinito, donde el kilómetro 66 se repite una y otra vez, cada vuelta más oscura, cada paso más cerca del encuentro definitivo con la reina de este territorio maldito. Es necesario que te detengas a pensar si aún te queda juicio en lo que harías si el rostro que aparece en tu ventana no es el de un monstruo, sino el de la persona que más amaste, pero con la mandíbula desencajada y los ojos llenos de tierra de cementerio. Este es el segundo gancho que la carretera te lanza al cuello, la personalización del horror. Las novias cambian de forma, adoptan los rasgos de tus propias culpas, de tus propios abandonos, obligándote a mirar lo que has intentado olvidar bajo la alfombra de la rutina. La progresión de la angustia es matemática y despiadada. El asfalto se abre en grietas profundas de las que emergen manos enguantadas en satén, trepando por los neumáticos, inmovilizando el vehículo, mientras el olor a ozono y a flores podridas se vuelve tan fuerte que provoca náuseas. La revelación final está a punto de manifestarse, y no es algo que se pueda describir con palabras comunes, pues desafía las leyes de la biología y de la física. Las novias no están fuera del coche, siempre estuvieron dentro, nacidas de los pensamientos oscuros que todo viajero lleva consigo en la soledad de la noche. El clímax estalla cuando la novia primordial se materializa en el asiento del copiloto. Su velo no es de tela, es una cascada de piel muerta que cae sobre sus hombros, y cuando lo levanta no hay un rostro, sino un espejo que muestra el momento exacto de tu propia muerte futura. En ese instante, todos los loops se cierran de golpe. Entiendes que las otras novias que viste en la carretera son versiones de ti mismo, de otros que pasaron por aquí y entregaron su voluntad al hambre del camino. La carretera no es un lugar, es un proceso de digestión espiritual. La gran revelación es que la carretera del luto es el altar donde el mundo material se sacrifica al mundo del dolor eterno. Las manchas de sangre en los velos no son accidentes, son firmas, contratos firmados con el fluido de la vida para garantizar que el ciclo de amargura nunca se interrumpa. El coche desaparece, el metal se disuelve en la nada, y te encuentras caminando descalzo sobre el asfalto ardiente, vistiendo los harapos de un traje de boda que nunca pediste, con la obligación de esperar al próximo viajero para entregarle el testigo de tu agonía. La conclusión es un pago final rápido y brutal. No hay redención, no hay héroes que vengan al rescate. Solo queda la aceptación de que la carretera del luto ha ganado otra pieza para su colección de almas rotas. La oscuridad se traga los gritos, dejando solo el sonido del viento soplando a través de los huesos de los árboles que bordean la vía. El sol nunca saldrá para quienes se quedan en el kilómetro 66. Para ellos, el tiempo se ha detenido en el último segundo antes del impacto, en el último suspiro antes de que el cristal se rompiera. El payoff de esta historia
Es la comprensión de que todos somos, en cierto modo, novias de nuestra propia carretera del luto, arrastrando velos de arrepentimiento que tarde o temprano se mancharán de la sangre de nuestras decisiones. El camino sigue ahí, esperando bajo la lluvia, con sus líneas blancas que parecen costuras en la piel de la tierra, invitando a los incautos a acelerar hacia su propio final nupcial. Si alguna vez te encuentras conduciendo solo en la profundidad de la madrugada y sientes que el ambiente se vuelve inexplicablemente frío, si el aroma a gardenias muertas invade tu cabina y notas que tu reflejo en el espejo parece sonreírte con una tristeza infinita, no cometas el error de mirar hacia el asiento trasero. No intentes limpiar el vaho del cristal, porque lo que verás al otro lado no es el paisaje, sino el rostro de la que espera con el anillo de espinas. Si sientes que la carretera empieza a latir bajo tus ruedas, lo mejor que puedes hacer es cerrar los ojos y rezar a un Dios en el que no crees, aunque sepas, en lo más profundo de tu ser, que aquí las únicas oraciones que se escuchan son las que se escriben con sangre sobre el pavimento. No compartas esta advertencia. No busques mapas, porque la carretera del luto no se encuentra. Ella te encuentra a ti cuando tu corazón está lo suficientemente roto como para servir de combustible. Ahora, mira hacia adelante. Mantén las manos firmes en el volante y trata de no pensar en el velo que empieza a descender sobre tus hombros, porque en este baile de sombras y muerte, tú eres el siguiente invitado de honor en la boda que nunca termina. Mira el espejo ahora mismo y dime, ¿quién está sentado detrás de ti? No parpadees, no respires fuerte, solo sigue conduciendo hacia la oscuridad que te reclama, mientras el eco de las campanas de una iglesia lejana suena como el golpe de una pala sobre un ataúd de madera fresca. La historia ha terminado, pero tu viaje apenas comienza. Y las novias están sedientas de compañía en esta noche eterna de terciopelo y sangre. Si te ha gustado este descenso a la locura, recuerda que el asfalto siempre tiene memoria y que cada historia que escuchas es un hilo más en el velo que algún día tú mismo llevarás. Suscríbete a este silencio mortal. Comparte tu miedo con otros viajeros antes de que las luces de tu coche se apaguen para siempre. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, te detengas a recoger a una mujer que llora al lado del camino, a menos que quieras que su historia se convierta en la tuya. La carretera del luto te observa, y ella nunca olvida un rostro.